Siempre es una bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes. La temática de este mes es andando en el Espíritu, o todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Voy a invitarlos para que vemos por un momento y vamos a la palabra. Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias por este tiempo que nos permites en esta noche, juntos, seguir aprendiendo de tu palabra. Yo te ruego de una manera especial que en esta noche abres a nuestro corazón, que implantes esta palabra en cada uno de nosotros. Háblanos por tu palabra y por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, voy a invitarle a la primera carta a los Corintios, al capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versículos del 7 al 11. Dice el texto sagrado: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, mis hermanos, el tema lo he titulado Los dones del Espíritu. La Biblia enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que el día de Pentecostés nació lo que yo siempre he llamado una hermosa niña, y es la iglesia de Jesucristo. Y el Señor, por medio de su Santo Espíritu, dotó a la iglesia con dones, con talentos, con capacidades. Así que yo quiero, mis hermanos, que veamos en esta noche estos dones de una manera general, los cuales yo considero que son fundamentales para la iglesia de Cristo. Uno puede ver hoy muchos cristianos viviendo como si no tuvieran nada para ofrecer al cuerpo de Cristo. Estos dones que acabamos de leer son dones espirituales, pero allá en Romanos capítulo 12 hay unos dones funcionales, y en Efesios capítulo 4 hay unos dones ministeriales. Pero yo no quiero entrar a tocar estos dones, sino que quiero hablar de una manera general sobre estos dones. La Biblia enseña entonces que todos los que hemos nacido de nuevo hemos recibido dones espirituales para la edificación de la iglesia o para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no nos ha salvado únicamente para sentarnos en la iglesia a escuchar sermón tras sermón y mensaje tras mensaje. O como dicen algunos, Dios no nos ha salvado para que nos sentemos a calentar silla en la iglesia, sino para poner los dones que nos ha dado al servicio de los santos, al servicio de la iglesia, para la gloria del Señor.
Entonces, mis hermanos, como buenos cristianos, debemos usar lo que el Espíritu Santo nos ha confiado. Yo quiero preguntarle en esta noche, ¿está usando usted su don o los dones que tiene para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿O de pronto usted ha guardado el don? ¿O no sabe que tiene un don? ¿O que puede tener varios dones? Esto a veces pasa. Recuerde, un día, cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta al Señor por los dones que Él nos ha regalado. El don tenemos que usarlo y tenemos que usarlo bien, para la gloria de Dios. Porque algunos hoy usan los dones muy mal. Y parece que se les olvida que un día habrá que darle cuenta a Dios por el don que nos entregó. Así, mis hermanos, que debemos usar bien el don para la edificación de la iglesia, para la gloria del Señor. Y esto es lo que quiero que de una manera general veamos en esta noche. Porque todo cristiano ha recibido algún don. Y lo voy a invitar a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos al capítulo 4. El versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones que Dios da son diversos. Los dones que Dios da son diferentes. No todos tenemos el mismo don. Pero lo que sí debemos tener en común es ponerlo al servicio de los demás. No solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque a la final todo eso redunda para glorificar el nombre de Cristo. Y personalmente creo que no hay cristianos sin dones. Yo creo que todos tenemos mínimo un don. Pero lo que sí sé es que hay cristianos que ignoran que tienen dones. Y creo que es hora de preguntarle si no hemos identificado el don. Creo que es hora de preguntarle al Espíritu Santo que nos muestre el don que nos ha dado. Porque no lo podemos dejar quieto. No lo podemos enterrar. Tenemos que poner a funcionar el don. Sabemos que un don es un regalo divino. Un don es un regalo de Dios. Un don es un regalo del cielo. ¿Para qué lo usemos en el reino de Dios? A favor de la iglesia o a favor de cualquier otra persona. Así que los dones no nos son dados por nuestros méritos, porque los merecemos, porque nos los ganamos o cosa parecida. Los dones son un regalo de la gracia de Dios. Por lo tanto, al servicio del Señor debemos de ponernos. Romanos
Romanos capítulo 12, estos dones son los dones funcionales. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Nos dice de la siguiente manera. Dice la Escritura: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces, estos dones son diversos. El don de profecía que aparece ahí no es lo que muchos hoy practican y piensan, ¿cierto? El don de profecía que aparece ahí es la palabra de Dios, es la predicación de la palabra del Señor. No es lo que muchos hoy promocionan diciendo que son profetas y profetice y declare y decrete y una cantidad de cosas. No. El don que aparece ahí de profecía es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es profecía desde Génesis hasta el Apocalipsis. Estos dones son diversos. Por ejemplo, un don de la enseñanza es una capacidad que Dios da para enseñar la palabra de Dios. El de servir, capacidad que Dios da. El de exhortación, por ejemplo, me recuerda, yo nací en una iglesia hace 31 años allá en Icagüí. Me recuerda en cierta ocasión una hermanita contándole a otra hermanita que le había jalado las orejas porque había dicho cosas en contra de otra, pero la regañó. ¿Ustedes creen que eso se exhorta? El que tiene don de exhortación exhorta, pero lo hace con amor. ¿Sí? No regaña a la gente. Y le estaba contando a otra que había regañado a esa hermanita. Entonces uno se pregunta si ha sabido lo que es el don de la exhortación. Ese don no lo tiene todo el mundo. Llamarle la atención a una persona con amor es exhortarla. Pero como estos dones son diversos, entonces cada cristiano, que obviamente es un miembro del cuerpo de Cristo, es una pieza fundamental dentro de la iglesia. Un rompecabezas, por ejemplo, no se puede completar si le falta una parte. No lo puede completar. Asimismo, cada cristiano es un miembro, una pieza clave dentro del cuerpo de Cristo. No podemos desechar a ningún cristiano, a ningún hermano. Así que todo cristiano tiene dones de parte del Señor. Eso es lo primero que quiero que veamos. Todo cristiano ha recibido algún don. En segundo lugar, los dones no son para vanagloriarnos, sino para servir a otros. Me llama la atención este texto que está en Mateo capítulo 23. En el versículo 11
Dice el texto: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo o vuestro servidor. Y mis hermanos, el Señor nos ha dado dones a todos, no para competir, tampoco para enorgullecernos, porque Dios puede usar más a una persona que a otra. Nosotros servimos al Señor, no competimos con nadie. Estos dones que hemos recibido de parte del Señor debemos usarlos siempre para la gloria de Dios. Si Dios usa más un hermano que a otro, eso no debe ser un motivo de enorgullecerse uno, porque recuerden que la gracia de Dios es multiforme y a todos nos da para que los pongamos al servicio del Señor, para que todo esto glorifique el nombre de Cristo. Entonces, los dones que tenemos debemos usarlos bien y con humildad. No debemos enorgullecernos absolutamente de nada, porque el que te dio el don es el Señor, porque el que te llamó es el Señor, porque el que te está usando es el Señor. Entonces, no podemos enorgullecernos, porque eso sería usar mal el don. Recuerde que un día vamos a dar cuenta al Señor por el don que nos ha dado. Así que somos colaboradores de Cristo y no somos competidores. No puedo competir con este, con aquel y con el otro, porque yo soy un colaborador de Cristo, porque administro el don que el Señor me dio y debo hacerlo bien. Si están conmigo, Efesios capítulo 4, al versículo 12, la palabra del Señor dice lo siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted mira el contexto, está hablando de los dones ministeriales. Dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores, en fin. Son dones ministeriales, y estos dones los ha puesto Dios en nuestras manos para que los administremos, y tienen una sola meta, y la meta es la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia crezca fortalecida, con conocimiento. Pero si usamos mal el don, o lo enterramos, o lo dejamos quieto, ¿qué cuenta daremos al Señor? Un día vamos a rendir cuentas por los dones, por cómo los usamos, por qué intención había en el corazón cuando los usamos. Daremos cuenta del cómo y del qué. Si el Señor te pidiera cuentas hoy por tu don, ¿qué le dirías?
Si me pidiera cuentas a mí, ¿yo qué le diría? ¿Estamos seguros que podemos darle buena cuenta al Señor del don que nos ha dado? ¿Cuántos recuerdan la parábola de los talentos? ¿La recuerdan? Si usted usa mal ese don, de pronto no podamos oír lo que todos queremos oír. Si enterramos o usamos mal ese don, no vamos a oír lo que anhelamos oír. Porque nosotros todos anhelamos oír decir al Señor en aquel día: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué maravilla que podamos escuchar esas palabras! Si usted, por ejemplo, tiene el don de la enseñanza, o de evangelizar, o de predicar, y se calla, muchos se pueden perder eternamente en la ignorancia por culpa suya o por culpa mía, porque podemos predicarle a alguien y no le predicamos. Antier encontré con un muchacho joven, unos 22 años más o menos, chileno. Y empezamos a hablar y me dijo que había estado un año en la iglesia, ahora está en el mundo, y lo único que yo pude decirle fue: usted necesita a Cristo, usted necesita reconciliarse con el Señor, porque usted no ha entendido o no ha conocido el propósito de Dios. Usted lo que tiene es que ponerse de rodillas y pedirle perdón al Señor y decirle al Señor que se arrepiente de esa actitud que tiene y vuelva a coger los caminos del Señor. Porque tristemente, ¿cuántas personas pasan por esta tierra? Pueden vivir 30, 40, 80 años y nunca conocieron el propósito de Dios. Perdieron la venida a esta tierra. Cuando usted viene a esta tierra y no sabe para qué está puesto, para qué está en esta tierra, usted perdió la venida. Yo me preguntaba eso cuando andaba en mi anterior vida. Yo me preguntaba: ¿esto es todo lo que vine yo aquí? A esto. Pero qué bendición, gloria a Dios que tuvo misericordia de mí y me mostró el propósito y me mostró lo que podía hacer conmigo. Qué bueno, gloria al Señor. Pero hermano, ¿cuántos pierden la venida a esta tierra porque no saben a qué vinieron? Así que, si tenemos el Evangelio, si tenemos la palabra de Dios y vemos una persona perdida, necesitada, y no le hablamos, se puede perder. Pero el Señor un día nos va a pedir: qué bueno que la gente escuche,
el mensaje de Cristo. Lo digo por mí, porque yo estaba muy perdido. Pero qué bueno que el Señor nos mostró el camino, y a ustedes también. ¡Qué maravilla! Pero si no le hablamos a una persona del Evangelio, de eso también tendremos que darle cuenta al Señor. Porque lo que tenemos usted y yo, todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que hacemos, le pertenece al Señor. Y en tercer lugar, un buen cristiano usa lo que el Señor le ha confiado. A nosotros nos confiaron 1, 2, no sé cuántos dones, pero tenemos que usar bien ese don que se nos ha confiado. Si va conmigo a Mateo capítulo 25, al versículo 14, ahí está la parábola de los talentos. Vamos a leer Mateo 25, 14 al 30. Dice el texto sagrado: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Un cristiano fiel, mis hermanos, multiplica el talento, pone a trabajar el don, pero el invierte, lo esconde, lo entierra o lo deja quieto. Y lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es que usemos el don, porque cuando usamos nuestros dones, Dios nos da más capacidad y tenemos una recompensa eterna. Un día, un muchacho encontró en el sótano de una casa un violín
El violín estaba dentro de un estuche empolvado y abandonado en el sótano de esa casa. El muchacho que se lo encontró, pues no sabía tocar el violín. Pero tenía un amigo y le contó que se había encontrado un violín. Este amigo de este muchacho era un violinista, muy buen violinista, pero no tenía instrumento. Así que fue con el muchacho, fueron al sótano, el muchacho sacó el violín del estuche, se lo entregó a su amigo cogió el violín, lo limpió, le tensó las cuerdas y cuando empezó a tocar, sus notas eran armónicas y melodiosas. ¿Qué quiero decirle con esto? Que tenemos que usar el don. Este muchacho no sabía tocar el violín, pero el amigo que tenía sí lo sabía tocar y usó el violín. Y un violín guardado en un estuche y abandonado, pues nunca va a cumplir el propósito, ¿cierto? Igual sucede con el don que Dios le ha dado a usted y que me ha dado a mí. Si lo enterramos o no lo usamos, no vamos a cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros cuando nos entregó el don. Así que usemos el don que Dios nos ha puesto en las manos y hagámoslo no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor, para honrar y para glorificar el nombre de Cristo. Yo le quiero preguntar, o quiero más bien que usted se pregunte allá en lo profundo de su corazón: ¿ha descubierto usted el don que tiene? ¿Se ha dado cuenta usted del don que el Señor le ha entregado? ¿Está usted usando el don dentro y fuera de su congregación? ¿Lo está haciendo para la gloria del Señor? Usted debe pedirle al Espíritu Santo que le muestre, que le revele cuál es el don que tiene y póngalo a funcionar. Ore y pídale consejo al Señor, pídale consejo al Espíritu Santo. Involúcrese en algún ministerio en la iglesia. Y si ya está sirviendo en la iglesia, evalúe su actitud. ¿Por qué razón usted sirve en la iglesia? ¿Por amor a Cristo? ¿O por una costumbre? ¿O por obligación? ¿O para que lo vean? Hermanos, Dios ha equipado esa hermosa niña llamada la Iglesia de Cristo con dones para que ponga a funcionar el don para la gloria del Señor, para servir al cuerpo de Cristo, para la edificación de los santos. Así que no podemos vivir una fe pasiva. Tampoco podemos esconder el don. Yo creería que con humildad más bien podríamos decirle al Señor: aquí estoy, este es el don que me has dado, ayúdame a usar para tu gloria. Déjeme decirle que un don sin ser usado es como una semilla que nunca se plantó. Si usted tiene una semilla y nunca la plantó, ¿qué le va a producir? Nunca dará un fruto. Si usted tiene un don y lo tiene quieto, nunca dará el fruto. Así que agradezcamos al Señor porque nos ha dado dones espirituales
y ministeriales para poner al servicio de la obra del Señor. Que el Señor nos perdone si en algún momento hemos ignorado o descuidado lo que Él nos ha confiado para administrarlo. Debemos ser buenos cristianos y buenos administradores de la gracia del Señor. Si aún no hemos descubierto el don, pidámosle al Señor que nos ayude a saber cuál es y que nos ayude a usarlo para bendecir a la iglesia o a la congregación donde el Señor nos ha puesto y para glorificar y honrar el santo nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.